Bienvenidos a un nuevo minituto de lo que es la Escuela de Construcción Digital. En este caso vamos a responder a una consulta de un amigo nuestro de Bolivia que nos pedía entender el procedimiento para poder colaborar algunos elementos entre arquitectura y estructuras. En este caso tenemos un modelo de unas aulas, creo que le faltan algunas cosas, pero si se fijan, aquí tenemos mucha información ya del proyecto. Este es el proyecto de arquitectura que me envió nuestro amigo, pero lo que él necesita es tener todo este elemento en un proyecto estructural para poder añadirle forjado, es decir, acero estructural. Entonces me estaba realizando la consulta de cómo o cuál es el procedimiento para no tener que volver a hacerlo, ¿sí? Entonces vamos a entender algunos pequeños eh, conocimientos de lo que es la pertenencia o la autoría de diseño. En el proyecto de arquitectura debería existir únicamente elementos arquitectónicos y en el de estructuras únicamente estructurales. Entonces, si se fijan, aquí ya en arquitectura ha planteado él ya zapatas y demás elementos, pero si se fijan, pues un proyecto de arquitectura no debería de tener esos temas, ¿no? Porque en un flujo de trabajo de lo que es el diseño de un proyecto de arquitectura, en este caso, no existe ningún elemento de fundación, de cimentación, sino solamente elementos arquitectónicos, ¿no? Entonces, en este caso, su consulta es muy específica, ¿no? ¿Cómo agarro estos elementos y los llevo hacia mi proyecto de estructuras? Porque, bueno, uno de las, y creo que ahí está la parte interesante de este pequeño tutorial, de que nuestro amigo se queja mucho de cómo hacen los planos nosotros, los que estamos del otro costado, ¿no? Él es arquitecto, los que hacemos los planos de estructuras, pues tenemos un grave problema de repente lo que es el detalleo o lo que es la dedicación a la generación de estos documentos. Entonces de repente por eso es que él tiene la necesidad de tener estos planos compatibilizados y es para lo que quiere utilizar Revit en este caso, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Voy a cerrar este archivo primero y voy a abrir un nuevo proyecto desde una plantilla, por ejemplo, de construcción. ¿Sí? Le digo aceptar. Estoy abriendo un proyecto en blanco. Entonces, lo primero que voy a hacer es insertar mi vínculo de Revit, que debe estar en alguna parte de mis descargas. A ver, bibliotecas, documentos. Voy a buscarlo. Aquí está. Es este edificio, aulas centrales. Fíjense que lo voy a insertar en mi proyecto de estructuras. Y aquí va a aparecer. Si yo me voy a una vista en 3D, voy a notar que el elemento pues es como un pequeño bloque completo del proyecto. Entonces, para empezar este tema de lo que es la colaboración, debo de irme a una vista de alzados, porque en los alzados yo voy a poder ver los niveles. Los niveles son la referencia principal que tiene un proyecto, ya sea de arquitectura o de estructuras, de instalaciones y demás. Si yo oculto por un momento lo que es mi vínculo de arquitectura, me voy a dar cuenta que tengo niveles que estaban en mi plantilla. Voy a pasar a eliminarlos. Me quedo sin ningún nivel. Voy a tener mis niveles de arquitectura, que en realidad son los que más me importan. Y primero lo primero que voy a hacer es traerlos, ¿no? Para poder traerlos, voy a irme a la pestaña que se llama colaborar. Y aquí hay una opción que se llama coordinación, dentro de coordinación que se llama copiar y supervisar. Estas opciones me van a permitir traer algunos elementos, no todos, solamente algunos elementos que van a poder estar copiados y a la vez supervisados. Es decir, si el arquitecto los ha planteado, cosa de niveles, rejillas, y si el arquitecto decide cambiarlos, el cambio puede pasar a ser efectivo también en los otros modelos vinculados, en este caso en el modelo de estructuras. Por ejemplo, le voy a decir que voy a seleccionar un vínculo, me acerco al vínculo que lo estoy viendo de vista lateral. Fíjense que cuando le hago un clic, aquí me van a salir las opciones, ¿no? De mi copia y supervisión, que está en este panel verde, que son las opciones inmediatas de copia y supervisión. Fíjense que tengo opciones de copiar, supervisar y demás. Yo en este caso le voy a decir que voy a copiar de manera múltiple algunos elementos. Voy a seleccionar todos los niveles. ¿Sí? Fíjense que tengo varios niveles. En este caso, ya que estamos en este punto, es una buena recomendación no tener tantos niveles, ¿no? Sino más bien eficientar ese proceso generando una copia de, perdón, niveles principales y el resto con desfases, ¿no? Pero bueno, voy a copiar todos los niveles que están aquí. Los he seleccionado con la opción múltiple. En este filtro, en este embudo que hay aquí al costado, puedo verificar que solo tengo los niveles generados. Y le voy a decir finalizar dos veces. Una aquí abajo, otra aquí arriba. Primero aquí abajo.
Le hago un clic y luego le digo al espacio en vacío, le digo finalizar. Y ahora lo que ha pasado es que he traído esos niveles, voy a ocultar mi arquitectura, he traído esos niveles a mi proyecto de estructuras. Es lo primero que tengo que hacer, porque si no, no voy a tener referencias adecuadas para traer mayores elementos. Por ejemplo, en este caso, nuestro amigo ya tenía colocados algunos elementos en su vista en 3D, elementos estructurales, ¿sí? Lo que voy a hacer es pasar a traerlos también. En este caso voy a empezar por los elementos del tipo columna, ¿no? Por ejemplo, yo voy a ir aquí a copiar y supervisar, selecciono el vínculo. Le voy a decir nuevamente que voy a copiar de manera múltiple y puedo seleccionar muchos elementos. Con mi filtro me voy a dar cuenta de que solo puedo seleccionar muros, niveles, pilares y suelos, porque por ejemplo son los que yo tengo. Tengo 64 pilares, los voy a seleccionar. ¿Sí? Y una vez que los tengo seleccionados, les voy a decir finalizar. Le digo finalizar. Una vez, finalizar en el check verde. Y aunque parezca que no he hecho nada, lo que ha sucedido es que yo he copiado esas columnas hacia mi proyecto de estructuras. Voy a ocultar los niveles para que se note un poco mejor. Ahí están. Fíjense que las columnas que ha copiado las ha transformado en otro elemento, ¿no? Porque tiene una configuración de copia, ¿sí? Van a fijarse que bueno, en este caso es una columna metálica, ¿no? Una columna, un perfil metálico. Entonces, esta es una manera, un procedimiento. Le voy a dar control Z solamente por el hecho para que veamos cómo se configura previamente. Le digo cancelar. Vamos a ver el tema de la configuración, ¿sí? Me voy nuevamente a copiar y supervisar. Selecciono nuestro vínculo. Y en vínculo, antes de copiar, le voy a decir que voy a ver las opciones que tengo. En estas opciones, si se fijan, tengo opciones para niveles, rejillas, pilares, muros y suelos. En el caso de los pilares, si se fijan, me va a reconocer los tipos que yo tengo al comienzo. Fíjense que yo tengo columnas de hormigón de 18 por 18, de 25 por 25 y circulares de 36. Pero todas las ha convertido a un perfil metálico, ¿no? Entonces le digo que copie el tipo original. Le voy a decir que copie el elemento original. Eso es lo que me faltaba, ¿no? Le voy a decir copiar niveles originales. Le digo aceptar. Le digo copiar de manera múltiple. Le digo que seleccione todos los pilares. Y ahora sí, ¿no? Ahora que lo tengo bien configurado, le voy a decir finalizar aquí. Le hago un clic al espacio en vacío y le digo finalizar nuevamente. Y ahora sí, cuando yo oculte mi vínculo de arquitectura, voy a fijar de que mis pilares se han copiado de manera correcta. Con el elemento que yo tenía al comienzo, si se fija. ¿Sí? Voy a volver a encender mi elemento de arquitectura. Y puedo realizar el procedimiento nuevamente con varios tipos de elementos, ¿no? Por ejemplo, puedo copiar de manera múltiple todo lo que yo pueda seleccionar aquí en el filtro. Yo puedo ver que bueno, los niveles ya los he copiado. Tengo muros que yo podría copiar. Pilares y suelos. Voy a traer los muros y los suelos. Le digo aceptar. Le digo finalizar. Y le digo finalizar nuevamente, ¿sí? Y ahora sí, voy a ocultar mi vínculo de arquitectura. Me voy a fijar que he traído varios de los elementos, ¿no? Si se fijan, muchos de ellos no deberían de corresponder. Por ejemplo, aquí las cimentaciones están generadas como un suelo del tipo hormigón, ¿no? Aquí al costado tenemos un muro básico donde debería haber el cimiento corrido o el sobrecimiento de mi edificación, ¿sí? Eso es justamente lo que no deberíamos de hacer, ¿no? Hay ciertos elementos que sí se pueden copiar, por ejemplo los pilares, ¿no? Los pilares sí me van a permitir tener una idea de la estructuración que genera el arquitecto en el modelo arquitectónico, pero en estructuras esa estructuración tiene que llevarse a un nivel de diseño completo, que quiere decir que puede cambiar la sección y hasta la posición de algunos de estos elementos.
Pero si se fijan, tengo muchos muros que, por ejemplo, pueden ser que sean, no tengan una función estructural, que pueden desecharse, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo estos elementos con un símbolo que significa que están supervisados. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo muevo el elemento en arquitectura, aquí también me va a mandar una orden para poder moverlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ver qué elementos voy a copiar de un lado al otro. Sobre todo, yo les recomiendo que copiemos siempre los niveles, solo los niveles necesarios. Como se fijarán, acá tengo muchos niveles, los niveles necesarios únicamente. Y copiar los elementos principales, los que van a variar o van a variar muy poco, como pueden ser las columnas. Pero definitivamente las columnas arquitectónicas muchas veces van a sufrir una variación. Y por ejemplo, si yo me fuera a una planta, voy a generar una planta. Si yo genero una planta, en esa planta me voy a dar cuenta de que las rejillas, pues las grillas que yo tengo aquí, también las puedo traer como referencias, ¿no? Y como le comentaba a nuestro amigo, estas rejillas son de referencia, pero que están a nivel del eje de los muros, ¿no? Y muchas veces las columnas también se van a trasladar. Así que es un tema de supervisión bidireccional, es decir, que tengo que ir ajustando entre arquitectura y estructuras para que al final ambos juegos de planos, ambos proyectos estén compatibilizados al final. Además, tenemos un procedimiento final donde yo, por ejemplo, hubiera podido optar por seleccionar el vínculo y le podría decir que iba a enlazar el vínculo. Cuando yo enlazo el vínculo, me va, bueno, en este caso yo ya tengo algunas relaciones, y yo puedo copiar los detalles enlazados, incluyendo niveles y rejillas. Es decir, que puedo traer todos los elementos de arquitectura hacia el proyecto de estructuras completamente colocados y copiados de un lado al otro. Pero estos elementos no van a estar supervisados ni copiados, ¿no? Entonces es otra manera en la que podemos hacerlo, pero se trata de una labor constante de coordinación entre arquitectura y estructuras, en la cual tiene que intervenir otros criterios. Además es una iteración, es un ida y vuelta entre el arquitecto y el ingeniero estructurista, pero en dos proyectos separados. Espero que este pequeño tutorial les sirva de mucho y por favor estoy atento a los comentarios para poder ayudarlos en cualquier cosa posterior. Muchas gracias y hasta luego.